Porque recibir al presidente del Consejo de la Ciudad habla de que en Radio Mañana es un espacio donde la gente se siente cómoda. ¿Cómo le va, Carlos Alustiza? ¿Cómo anda usted? Bueno, Willy, muchas gracias. No creo ser merecedor de eso, ¡Ey! pero bueno. ¡Ey! Buen día para todos. El presidente del Consejo es usted. Sí, Tiene un bueno. cargo muy importante en la ciudad. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Ayer fue álgida Sí, la la reunión? verdad, sí, una reunión un poco fuera de los carriles normales, donde hubo discusiones bastante acaloradas. Generalmente hay discusiones, casi todas las sesiones hay discusiones, pero creo que bueno, hace un tiempito que venimos, tal vez por ser un año electoral, hace un tiempito que venimos teniendo discusiones bastante acaloradas. Vos sos abogado y voy a apelar a tu resumen, a tu sinopsis, a tu síntesis en la oratoria y las respuestas, Sí, porque tengo muchos temas para hablar contigo. dale. ¿Qué pasa con José María Pedretti, la incompatibilidad de los cargos públicos? Contale un poco a la audiencia de qué se trata. Bueno, como bien dijiste, en mi profesión voy a tratar de ser lo más más objetivo posible. No voy a emitir una opinión al respecto, sino voy a tratar de contar un poco los hechos de cómo viene transitándose el tema. En el año 2023, cuando el concejal electo Pedretti asume su banca, renuncia al cobro de haberes acogiéndose a un beneficio que surge de la ley de incompatibilidades, porque él expresa que no quiere que se le liquide el sueldo desde la municipalidad porque va a cobrar una remuneración más beneficiosa, que es la de la Cámara de Senadores, expresando que es el empleado público provincial. Ese es un poco el arranque de la situación. Bueno, esa comunicación ingresa a la municipalidad, entonces de hecho él nunca cobró Como concejal. como concejal, percibiendo la remuneración que le correspondía por ser asesor en la Cámara de Senadores. Dicho esto, avanzado en el tiempo, el municipio envía una consulta en enero de este año hacia municipios y comunas a los fines de que pueda determinar si realmente el concejal Pedretti ostentaba un cargo de empleado público y si estaba o no en una incompatibilidad en el ejercicio de ambos cargos. El dictamen que llega a la municipalidad con la respuesta del señor Céspedes, que es el director de municipios y comunas, es el asesor letrado, expresa que desde la Cámara de Senadores y desde el punto de vista jurídico, que es lo que acompaña en el dictamen, el señor Pedretti no tiene un cargo de forma permanente como empleado público, sino que es un cargo político. Al decir esto, establece que hay una incompatibilidad y que no podría tener el beneficio, y lo digo en potencial, porque todo esto después hay que demostrarlo, que no podría tener el beneficio de ostentar los dos cargos y cobrando la remuneración más beneficiosa. Brindando la posibilidad, nosotros tenemos la obligación de generarle un espacio al edil Pedretti para que exprese su descargo y que ejerza su derecho de defensa, y dándole la posibilidad de que opte definitivamente por una de las dos opciones. O se queda en provincia ostentando la remuneración de allá, o opta por seguir siendo concejal cobrando la remuneración que le corresponde como concejal. Eso es lo que establece el dictamen. El dictamen no es vinculante, pero sí es una opinión jurídica de peso respecto a este tema. ¿Qué hace el municipio? Lo envía al Consejo para que tome conocimiento del mismo y se expida. Lo que pasó en la sesión de ayer fue que unánimemente, incluido el edil Pedretti, decidimos conformar una comisión especial que está prevista en el artículo 55 de nuestro reglamento interno, a los fines de avanzar en la investigación y en un procedimiento para garantizarle a Pedretti el derecho de defensa, para que él exprese su
su opinión o su parecer desde el punto de vista jurídico. Y bueno, y después como cuerpo soberano en lo que corresponde, en lo que tiene que ver con las decisiones sobre los concejales, tendremos que decidir si hay realmente una incompatibilidad o no, o ver qué medidas llevar adelante. Eso es lo que se decidió un poco ayer. A ver si te entendí, te pido disculpas si Dale. no es lo que vos quisiste expresar. José María Pedretti no es planta permanente de la provincia. Así es. Bien, o sea que él, por ser asesor de Armando Traferri, el senador departamental, tiene un cargo político. Sí, es asesor de la Cámara, no Bien. de Armando Traferri, pero Bien. sí es un cargo político, no es de planta permanente. Y es incompatible con este cargo político de concejal. Eso es lo que dictamina. Bien. Eso es lo que dictamina el dictamen, vale la redundancia, de municipio y comuna. O sea, que lo que ustedes le quieren decir, José, o quédate acá como concejal, o seguís siendo asesor de la Cámara de Senadores, pero que no podés hacer las dos cosas al mismo tiempo, más allá que no recibas remuneración de aquí. Exacto. Bien. Y entonces, perdón que... Bueno, busque- en eso va a ayer los pasar? concejales conformamos la comisión especial en la cual la vamos a conformar todos excepto él, que es el que nosotros, en lo que trabajamos ayer, nos vamos a reunir el día jueves a los fines de correrle un traslado oficialmente para que él pueda realizar su defensa y su descargo. Y a partir de ahí, lo que, si se quiere, entre comillas, aconseja municipio y comuna en el dictamen es o le permitimos el derecho de defensa y decide el consejo, o darle la opción a Pedretti de que se decida por un cargo o el otro. Pero establece que hay una incompatibilidad. Bien. ¿Sí? Lo que sí te puedo asegurar, y que esto es puro derecho, es que no es planta permanente, sino que ostenta un cargo como asesor. O sea que nosotros podemos llegar a un final parecido a lo que le ocurrió a Jorgelina Alfonso. Es una situación, desconozco los pormenores, pero es una situación un poco diferente porque ella sí era empleada pública y tenía lo que distingue un poco la situación es la estabilidad del empleado público y la permanencia en el cargo. Bien. Versus la transitoriedad. El cargo político es transitorio, por ende no se aplicaría el estatuto para los empleados del Poder Legislativo. ¿Se entiende? Sí, Porque sí. no es planta permanente ni agente de Cámara. ¿Qué podría llegar a pasar? Que él elija y se quede con el ser asesor del Senado y tendría que renunciar a... Bueno, ahí es un poco hacer futurología. Yo no sé, dentro de Bueno, las de eso opciones... te trata sí. la comunicación. Dentro de las Necesito opciones títulos, sí. Dentro de zócalos. Bueno, yo sé que vos lo querés, pero bueno, yo no puedo, tengo que tratar de ser muy objetivo en Bien. esto. Tengo una responsabilidad, o sea, el Consejo tiene una responsabilidad de dilucidarlo y bueno, y hacer cumplir en esto, hacer cumplir la norma. Ni para un lado uno transformarse en un inquisidor ejecutante, ni del otro lado que busquemos la victimización, sino simplemente decir, che, ¿está ajustado a norma o no? Esa es un poco la realidad de la situación. Bien, se entendió. Y muchas gracias. No, por favor. Pasamos a otro tema. Vos sabés que ayer, sobre unas conversaciones bastante álgidas y subidas de tono, te tratan de corrupto. ¿Qué pasa con el tema del Hormigón y los 3 concejales del mismo color político del intendente? ¿Nos podés aclarar un poco la situación de qué habla Pedretti y Mateo? Sí, bueno, ahí surge también un problema respecto a una obra que se realizó en el barrio Punta Chacra, que tiene como disparador una emergencia climática después de las tormentas que sufrimos durante el mes de enero, febrero, varios acontecimientos juntos, donde se cae todo el tendido de alumbrado público sobre el ingreso de Punta Chacra. A partir de ahí, el gobierno provincial envía fondos para los cuales parte de eso se utilizó en la reinstalación de todo el tendido eléctrico de alumbrado público. Para eso había que
no te voy a hablar técnicamente de obra, porque mucho no lo sabe, pero había que amurar las columnas, obviamente, con hormigón. Se hace un cálculo, como todo proyecto, cuando uno empieza una obra de una casa y demás, bueno, se hace un proyecto en el cual se calcula, teniendo en cuenta las herramientas con las que cuenta el municipio, el grosor de las mechas y cómo se venía trabajando también en amurado de columnas en otros sectores, se hace un cálculo estimativo que da ese famoso 35 o 36 metros cuadrados. Ese cálculo estimativo genera después, cuando se va a hacer la ejecución de la obra, que nos encontramos con un imponderable, que había un caño de gas ahí que atravesaba, que no está declarado en los planos porque como desde la época de la gestión anterior no estaba habilitada la obra, ese caño no está reconocido, entonces no figura en plano. Cuando se empieza a hacer la perforación para instalar la columna, nos encontramos con ese caño. Eso hace que haya que replantear la obra ya en ejecución y correrse un poco para atrás. El que conoce la zona va a entender que hay un zanjón grande atrás y que tampoco daba para ir demasiado para atrás porque hay un problema hasta de derrumbe, si se quiere, hacia el sector del campo. Entonces se cambia la mecha de la perforadora y se utiliza menos hormigón del que estaba planificado. Hasta ahí es lo que viene ocurriendo. Toda obra, cuando es a nivel municipal, a medida que uno va avanzando, se hace un certificado de obra, se firman los remitos pertinentes y demás. Concluye eso con una rendición de cuentas firmado por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas. Se sigue el camino de la facturación y después se cancela esa facturación con la rendición de cuentas final certificado por el contador. Ese debería ser el camino. La obra no está finalizada, la obra aún al día de hoy todavía está en ejecución y no terminó de rendirse. Entonces, lo que plantea el edil Pedretti es que esta diferencia entre lo planificado y lo ejecutado es un hecho de corrupción porque no se puede justificar los 30 metros de hormigón, los 30 metros cúbicos de hormigón que están faltando. Que ese es un hecho de corrupción. Entonces ahí sí la verdad que duele, porque acusar de corrupción así livianamente, sin siquiera tener las pruebas, porque él no es que exigió la rendición de cuentas, o no es que exigió los remitos, dice, no se sabe dónde está el hormigón, no hay hormigón. El hormigón se lo robaron, ¿no? Lo habla livianamente, y ahí sí te puedo hablar un poco subjetivo porque no tiene nada que ver con lo otro. Entonces la verdad que uno que es nacido acá, que trabaja acá, que pone lo mejor de sí, siempre ha sido muy responsable a la hora de, por lo menos en mi caso y en el caso de Marcelo Cristiani y Karina Ciraldo, hemos sido muy responsables a la hora de declarar, tratando de nunca decir nada fuera de lugar, y la verdad que duele cuando del otro lado livianamente y sin ningún tipo de elemento contundente le dicen a uno corrupto, ¿no? ¿Vos pensás que tiene que ver que es un año electoral, no? Porque cuando uno observa en las reuniones del consejo, yo te conozco mucho a vos, ¿viste? Yo sé quién sos vos, hay como una chicana en eso, donde estamos hablando de personajes que nos representan, que son adultos, y me parece que esa chicana no suma. Ahora, ¿cómo te sentís vos al no haber terminado esa obra que vos explicás y que te digan, hey, te quedaste con hormigón, flaco? Sí. ¿Cómo te sentís? Bueno, duele. Yo en esto uno se involucra porque cree que la política es una herramienta para transformar realidades, porque soy nacido acá y tengo mis hijos que van a la escuela acá y van a los clubes de acá y transitan la calle todos los días, mis padres, mis sobrinos. Entonces uno quiere aportar para lograr lo mejor para la comunidad y para los suyos. Desde ese lado uno a veces puede cometer, seguramente se cometen errores, a veces se cometen aciertos. Es imposible que alguien haga todo bien, como también es imposible que alguien haga todo mal, ¿no? Pero siempre en un canal de respeto y
entendiendo de que una cosa es los distintos puntos de vista y las discusiones que podamos tener, pero nunca llevarlo a tono personal. Yo nunca hice jamás una aseveración subjetiva sobre la persona de ninguno de los integrantes del Consejo. Jamás, y espero jamás tener que hacerlo, y si algún día lo hago pediré disculpas. Porque creo que no es el camino, no es la política que tiene que, o el ejemplo que le tenemos que dar a la comunidad, porque nosotros tenemos que empezar a transitar ese ejemplo, ¿no? Sobre todo en una época donde la sociedad está bastante convulsionada y violenta. A partir de ahí, cuando se corre el eje de la discusión y pasa a ser a tono personal, pierde sentido, ¿no? Pierde sentido. ¿Y cómo queda este tema? O sea, ¿él qué pide? Ellos piden, repito, sin ningún, digamos, ayer yo lo dejé bien en claro en esto, para constituir un delito de corrupción tiene que haber un beneficio demostrable hacia un privado o a un tercero en perjuicio del interés público. Ese es un elemento que tiene que estar, ¿no? Por ejemplo, cuando se pide un soborno, cuando se roba algo que es público y demás. Entonces, hablar así livianamente o acusar de corrupto sin tener los elementos y demás, creo que corresponde más al fragor de la política y al que es un año electoral que a lo que realmente corresponde. A partir de ahí, él insiste, el bloque insiste en hacer una denuncia penal y con lo cual fue el despacho en minoría. La mayoría terminó decidiendo que se avance en la investigación, que el municipio, el Ejecutivo, informe sobre el avance de la obra y que una vez concluida aporte todos los elementos pertinentes y necesarios para poder determinar si realmente hay faltante o no, cómo se pagaron las facturas, si se pagaron las facturas, digamos, todo el camino administrativo que tiene el Estado, que sabemos que es burocrático, que tiene sus tiempos y demás. Y que el bloque lo sabe porque estuvo 20 años en gestión. Male, Delcia, me voy a tomar un recreo, porque le voy a decir a todos los que nos visiten acá que le voy a hacer la misma pregunta. O sea, vamos a escuchar todas las voces, todas. Dame tu descripción de lo de ayer. Corte Suprema de Justicia, a una expresidenta culpable. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Cómo te parece vos que sos alguien que tiene que ver con la justicia a través de tu carrera? Mira, la verdad que, de nuevo, conmociona. Entiendo que si descreemos ya de todo el poder judicial y no tomamos en cuenta no un juez, no una cámara, sino ya la Corte Suprema, si ya desconfiamos y descreemos de todo, creo que estamos perdidos, ¿no? Como país o como nación. Pero evidentemente es una noticia que impacta, ¿no? Nadie va a desconocer la importancia que tiene la figura de la expresidenta dentro de la sociedad y cómo la marcó en un momento determinado. Seguramente impacta. Pero bueno, yo elijo creer en la justicia en este caso y bueno, no ir mucho más allá. Hablan los jueces y yo como hombre del derecho tengo que respetarlos porque si no, la verdad, no sé qué camino nos queda como país, ¿no? Gracias por tu presencia, Carlos. Un gusto como siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia.